Hola, les saluda Ramiro Vargas y en este video tutorial vamos a resolver el problema 602 del curso de Mecánica de Cuerpos Deformables 1, el cual corresponde al problema 593 del curso del texto de Mecánica de Materiales de Gear en su quinta edición. El enunciado dice lo siguiente: un letrero elevado para una gasolinera está soportado por dos postes de aluminio de sección transversal circular hueca. Los postes se diseñan para resistir una presión de viento de 75 libras por pie cuadrado contra el área total del letrero. Las dimensiones de los postes y el letrero son H1 igual a 20 pies, H2 igual a 5 pies y B igual a 10 pies. Para impedir el pandeo de las paredes de los postes, el espesor T se especifica como 1/10 del diámetro exterior D. A. Determine el diámetro mínimo requerido de los postes con base en un esfuerzo permisible de flexión de 6000 psi en el aluminio. Y B. El diámetro mínimo requerido con base en un esfuerzo cortante permisible de 2000 psi. Muy bien, tenemos una presión de viento actuando sobre esta área, de manera que estos 75 libras por pie cuadrado, para encontrar la fuerza total, tendríamos que tomar los 75 libras por pie cuadrado y multiplicarlo por el área. Y ella a su vez va a ser una fuerza aplicada aquí en el centroide de este rectángulo y se va a resistir por igual entre ambos postes. Es decir, cada poste va a resistir la mitad de esa carga de viento. Y luego entonces vemos que se trata de dos postes que se encuentran empotrados en la base y libres de desplazamiento en la parte superior, como si fueran vigas en canto libre. Ahora bien, tenemos que resolver el problema para los esfuerzos permisibles tanto de flexión como de cortante. Entonces tenemos que ver qué es lo que gobierna. Empecemos entonces haciendo el análisis del equilibrio. Vamos a calcular la fuerza total o la carga total de viento. Sería la presión del viento por el área, 75 libras por pie cuadrado, el área del rectángulo del letrero, B por H2, B 10 pies, H2 de 5 pies, producen una fuerza total de viento de 3750 libras. Esa es la total, pero sabemos que la mitad de esa fuerza se va a ir para cada uno de los postes, de manera que cada poste va a resistir la mitad de esta carga, es decir, 1875 libras. Le estoy llamando Q mayúscula a lo que resistiría o lo que se transmitiría para cada poste. A su vez recordemos que esa carga está aplicada a la mitad. De manera que si tomamos una vista lateral de lo que ahí está pasando, vamos a tener que el letrero empieza a una altura H1 de 20 pies y se extiende hasta una altura H2 de 5 pies. Pero la fuerza está aplicada a la mitad de esos 5 pies. De manera que las reacciones en la parte inferior sería por suma de fuerzas horizontales. La reacción horizontal debe ser igual a esa fuerza Q aplicada de 1875 libras y el momento que ella transmite sería el valor de esa carga por la distancia total, H1 más la mitad de H2. El valor de la fuerza, 1875 libras, la distancia H1, 20 pies y H2, 5 pies. Producen un momento en la base de 42.187.5 libras-pies. Sabemos entonces que esta sería la fuerza cortante máxima para calcular los esfuerzos cortantes y este sería el momento máximo para calcular entonces los esfuerzos de flexión. Pasemos entonces ahora al siguiente paso, luego del equilibrio, es hacer análisis de la sección transversal. Se trata de un tubo circular de un diámetro D y un espesor T. Y aquí vamos a aprovechar para hacer el cálculo del momento de inercia y el primer momento de área cuando yo tengo una figura donde no conozco o no aparece tabulada los valores correspondientes. Vamos a hacer la derivación del momento de inercia de una sección circular hueca con un espesor T pequeño, un espesor T muy pequeño, lo cual significa que el radio da igual que lo tomemos al extremo de la figura o al centro del espesor. Vamos a hacer la derivación aproximada tomando un radio al centro del espesor T.
Entonces voy a tomar un elemento diferencial de área, voy a tomar un diferencial de segmento circular, un diferencial de phi, de manera que el ancho de este elemento diferencial sería r por d phi, sería su ancho de este segmento circular allí, r por d phi. Por el espesor t me daría entonces el área total sombreada en azul aquí de ese elemento diferencial. El radio está inclinado un ángulo phi, de manera que en este triángulo la distancia y desde el centro del elemento diferencial al centroide de la figura sería y igual a r por el seno de phi. R por el seno de phi. Entonces, por definición nosotros sabemos que el momento de inercia es el segundo momento de área, y cuadrado por el diferencial de área dA. Aquí voy a tomar la figura y voy a integrar el resultado de 0, de un ángulo 0 a un ángulo pi, y tendría toda esta contribución y dos veces ese valor, porque para la figura de abajo, para la porción de abajo sería exactamente igual. Así que voy a integrar de 0 a pi y voy a multiplicar por 2 el resultado. Reemplazando el valor de y por r seno de phi al cuadrado y de a, que viene siendo t por r por d phi. Esto viene siendo, este es el valor del diferencial de área de a, y esto viene siendo y cuadrado. Puedo sacar todas aquellas cosas que son constantes de la integral, por ejemplo este r al cuadrado, por este r me queda r al cubo, y la t también la puedo sacar de allí, y me queda entonces la integral del seno cuadrado de phi. Entonces, esta integral se puede o resolver por partes, o yo puedo aprovechar una identidad trigonométrica donde el seno cuadrado es igual a 1/2 de 1 menos coseno del doble ángulo. Ya esta sí es una integral directa. El 1/2 con el 2 se cancela, y la integral aquí me quedaría, la integral de phi es phi, y la integral del coseno sería, la integral del coseno es el seno, y allá adentro me quedaría entonces, el 2 sale como 1/2, ¿no? ¿Sí? Entonces tendría la integral total sería phi menos 1/2 de seno de 2 phi, evaluado de 0 a pi. Al evaluar, encontraría entonces que el momento de inercia total de la figura sería pi por r al cubo por el espesor. R sabemos que es la mitad del diámetro. Y es que en términos del diámetro, si yo reemplazo r por el diámetro de medios al cubo, el momento de inercia en términos del diámetro sería 1/8 de pi por el diámetro al cubo por el espesor t. Recordemos que el momento de inercia lo necesito para los esfuerzos tanto de flexión como cortantes. Para los esfuerzos cortantes también necesito el primer momento de área. Para el primer momento de área nosotros sabemos que el punto donde los esfuerzos son máximos es en el centroide, así que vamos a tomar una sección aquí, justamente hasta el centroide, y vamos a evaluar entonces el primer momento de área hasta esa posición. El primer momento de área sería y por dA, muy similar al momento de inercia, solo que no va al cuadrado. Y evaluamos de 0 a pi. Ya sabemos el valor de y, r por el seno de phi. dA sabemos que es t por r por d phi. Esto nuevamente lo voy a marcar aquí, es el diferencial de área. Bien. Saco el r cuadrado y el t del integral e integro entonces el seno de phi de phi. La integral del seno es menos coseno y evalúo de 0 a pi. Coseno de pi es menos 1, coseno de 0 es 1, así que aquí me quedaría menos 2, con este negativo queda en 2 r cuadrado t, el valor del primer momento de área. Recordando que r es de medios al cuadrado en términos del diámetro, el valor del primer momento de área sería 1/2 de d cuadrado por t. Ya estamos listos entonces para el cálculo de esfuerzos. Los esfuerzos normales, el momento por c entre el momento de inercia no deben exceder los permisibles. Ya el momento lo calculamos, recordemos que es el momento en la base, 42.187.5 libras-pies. Me conviene multiplicar por 12 para llevar de pies a pulgadas y que me queden libras-pulgadas. La distancia
máxima, los esfuerzos máximos van a estar a una distancia de medios. Y el momento de inercia en términos del diámetro ya lo calculamos, aquí está, 1/8 de pi por el diámetro al cubo por t. Y eso no debe exceder de los esfuerzos permisibles en flexión, que es 6.000 psi. El espesor, nos dice el problema desde su enunciado, que se ha adoptado como 1/10 del diámetro total. De manera que al reemplazar allí el valor de t, mi única incógnita entonces es el diámetro. Resolviendo, el diámetro debe ser por lo menos 10.24 pulgadas. Aquí le estoy poniendo un asterisco porque según esta derivación que hicimos, ese diámetro lo estaríamos midiendo al centro del espesor y tendría que hacer una corrección, que la vamos a hacer más adelante, una corrección para el diámetro total. Por eso le llamé asterisco, para diferenciar. Entonces, para los esfuerzos cortantes, el valor del cortante, el primer momento de área, el momento de inercia y el ancho no debe exceder entonces los esfuerzos permisibles. Estamos calculando el esfuerzo cortante en el eje neutro. El ancho va a ser el ancho total, es decir, 2 veces el espesor. Y por eso aquí aparece 2 veces el espesor como ancho. La fuerza cortante ya la calculamos. Aquí, 1875 libras. El momento de inercia, 1/8 de pi por el diámetro al cubo por t. El ancho ya dije que eran 2t. Y el esfuerzo permisible en cortante es 2000 psi. De allí, resolviendo un poco el álgebra, reemplazando el espesor por 1/10 de d, obtenemos que el diámetro debe ser por lo menos 2.44 pulgadas. Asterisco para la corrección geométrica que vamos a hacer a continuación. De allí pues va a gobernar el mayor de los dos, el mayor diámetro requerido, es decir, que están gobernando los esfuerzos de flexión. Hagamos entonces la corrección geométrica. De la derivación que hicimos, tomamos el cálculo del radio al centro del espesor, de manera que el diámetro que obtuvimos era al centro del espesor, pero lo que queremos es el diámetro total. Entonces simplemente lo que hacemos es el diámetro asterisco, va a ser igual al diámetro total menos la mitad del espesor aquí y la mitad del espesor acá, 2 veces, ¿no? Es decir, que el diámetro d asterisco es el diámetro total menos t, y t sabemos que es 1/10 de d, de manera que el diámetro d asterisco es un 90% del diámetro total. Como nos interesa el diámetro total, ¿sí? Al reemplazar los valores de 10.24 y de 2.44 pulgadas calculados en el paso anterior, el diámetro para los esfuerzos de flexión debe ser por lo menos 11.38 pulgadas y para los esfuerzos de cortante debe ser por lo menos 2.71 pulgadas. Gobierna el mayor de los dos, 11.38 pulgadas. De ese tamaño entonces debería ser cada uno de los tubos para resistir el letrero que va a ser sometido a la carga de viento especificada. Y con eso solucionamos el problema.